El primer tip para tu iPhone es Safari. Vamos a ingresar a la aplicación de Safari y vamos a ver todo lo que podemos hacer con ella. Ingresamos y lo primero que podemos hacer es lo siguiente. Cuando buscamos una imagen en particular en Safari podemos hacer lo siguiente. Podemos mantener presionado sobre la imagen, arrastramos y empezamos a seleccionar el resto de imagen que necesitamos y la podemos llevar a aquel lugar donde la necesitamos. En este caso voy a llevarla a una app de notas. Suelto y vamos a tener todas las imágenes disponibles en ese lugar. Lo segundo que podemos hacer con Safari es que podemos seleccionar una imagen, pero solamente seleccionar el sujeto de la imagen. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Mantenemos presionado sobre la imagen, se nos despliega un menú contextual y le vamos a dar donde dice copiar sujeto. En ese caso, cuando solamente necesitamos el sujeto como tal y no el fondo. Entonces voy a irme a la app de nota para el ejemplo, lo voy a mantener presionado, voy a darle por acá donde dice pegar, le vamos a dar pegar y automáticamente quedó la imagen únicamente sin el fondo. El segundo tip que podemos utilizar acá en Safari es el siguiente. Cada vez que empezamos a bajar y a subir, si se dan cuenta, la barra de menú de desplazarse se oculta. Para volverla a mostrar, lo único que necesitamos hacer es presionar acá y automáticamente vamos a tener para ingresar nuevamente el link. Si queremos cambiar de pestaña de un lado al otro, solamente lo que hacemos es arrastrar sobre donde se encuentra el link o la pestaña del link de esta manera. Y podemos cambiar de pestaña de una hacia la otra. A veces nos preguntamos cómo cerrar varias pestañas al tiempo. Para ello, lo que vamos a hacer es mantener presionado en la parte inferior derecha de la pantalla, donde se encuentran los dos cuadritos, uno sobrepuesto. Mantenemos presionado ahí hasta que se nos despliegue el siguiente menú. Ahí nos aparece la opción de cerrar todas las pestañas o de cerrar solamente la pestaña actual. También si queremos generar nuevas pestañas privadas. Y por último, ¿qué podemos hacer en Safari que normalmente no sabíamos que se puede realizar? Donde se encuentra el link, mantenemos presionado y arrastramos y automáticamente podemos arrastrar ese link y lo podemos llevar al lugar donde queremos. En este caso lo voy a soltar acá en la app de notas y automáticamente tengo el link disponible. Esta acción la puedo llevar a la app de iMessenger, Mail, WhatsApp o a otras aplicaciones. Lo segundo que podemos hacer acá en nuestro iPhone es agregar calendarios alternativos. Normalmente, cuando ingresamos a nuestro calendario, pues tenemos este calendario habitual, pero también podemos agregar calendarios como japonés, chino y entre otros. Para ello nos vamos a ir lo que es a configuraciones y después nos vamos a ir donde está la de calendarios, ingresamos y después donde dice calendarios alternativos. Ahí vamos a ingresar y aquí encontramos el poder agregar un calendario chino, un hebreo o un iri. Si agregamos el calendario chino, vamos a darle aquí atrás para que se ejecute el cambio, vamos a ingresar acá y si se dan cuenta en el calendario empezaron a verse debajo de los números unos caracteres en chino. Igual también aplica para el calendario hebreo. En caso tal de que si eres una persona judía, créeme que el calendario hebreo te va a servir y te va a encantar. También podemos tener en estos momentos con iOS 17, con la última actualización que hubo, un calendario lunar. Es en donde lo podemos encontrar en la app de clima. Ingresamos en la app de clima y cuando empezamos a arrastrar, digamos acá normalmente uno ingresa, estamos en la parte principal de la app, empezamos a subir, a subir, a subir y aquí vamos a encontrar un icono o una imagen de la luna. Vamos a picar ahí y ahí automáticamente vamos a tener el acceso al calendario lunar. Que créeme que va a ser útil, de pronto para algunas personas no, pero para otras sí. Y aquí vas a encontrar las fases de la luna. Inclusive puedes arrastrar sobre ella y puedes ver los cambios que se van presentando el día a día sobre las diferentes fases que va teniendo la luna. Me parece genial. Otro tip y es capturas de pantalla. ¿Qué podemos hacer con una captura de pantalla? Vamos a capturar una pantalla aquí en estos momentos. Vamos a tomar captura de pantalla de esta imagen. Vamos a abrir la pantalla y podemos hacer lo siguiente. Podemos hacer figuras geométricas sobre la pantalla. Vamos a elegir un lápiz. Vamos a colocar este y voy a seleccionar sobre una parte de la pantalla y vamos a hacer un rectángulo. Mantenemos presionado y se va a ver reflejado. Vamos a buscar otro porque este no se visualiza mucho. Buscar este de punta gruesa. Vamos a resaltar de esta manera. Vamos a mantener presionado y se forma el rectángulo. Si se dan cuenta. Ahora vamos a buscar un color más visible. Vamos a seleccionar acá sobre esto. Mantenemos presionado y automáticamente lo vamos a tener. Inclusive podemos hacer un corazón si deseamos. Mantenemos presionado y automáticamente se va a mantener la forma. Eso podemos hacer en una captura de pantalla. Lo otro que podemos hacer también son figuras geométricas y estas las podemos hacer en nuestra app de notas.
Vamos a hacer algunas para dar el ejemplo. Vamos a darle acá donde se encuentra ubicado el pincel. Acá eligen el pincel que ustedes deseen, el color que ustedes desean. Para este ejemplo voy a elegir el que me aparece predeterminado. Vamos a hacer lo que es un cuadrado, mantenemos presionado y se forma. Vamos a hacer lo que es un corazón, mantenemos presionado hasta que se forme. Una flecha, mantenemos presionado hasta que se forme. Podemos hacer diferentes figuras, mantenemos presionado hasta que ésta se forme. Y cualquier tipo de figura geométrica podemos realizar acá y la podemos realizar perfecta. Un círculo mantenemos presionado hasta que se forme. Lo otro que podemos hacer también en nuestro iPhone, que normalmente pasamos por alto, es selección múltiple. ¿Cómo hacemos esa selección múltiple? Vamos a irnos a la app de archivo para dar el ejemplo. Me voy a ir acá en un lugar donde haya múltiples carpetas y con los dos dedos arrastro sobre la pantalla de la siguiente manera. Y automáticamente voy a poder seleccionar todos los documentos que tengo. Otro que podemos hacer en nuestro iPhone es poder seleccionar múltiples aplicaciones en la pantalla de inicio. ¿Cómo lo hacemos? Mantenemos presionado sobre una aplicación, esperamos poderla arrastrar, mantenemos presionado y con el otro dedo seguimos seleccionando todas aquellas que necesitamos mover de un lugar a otro y poder soltar. Y esto, créame que de pronto no lo sabía, podemos ocultar algunas pantallas del inicio de nuestro iPhone. ¿Qué tenemos que hacer después de que mantenemos presionado sobre la pantalla y esta nos da la opción de poder eliminar aplicaciones? Le vamos a dar sobre los punticos de abajo que aparecen en la parte inferior de la pantalla. Vamos a darle ahí y automáticamente se nos va a dividir las diferentes pantallas que tenemos. Ahí nos aparecen un checklit las que están seleccionadas. Si yo le quito ese checklit o las dejo de seleccionar, me va a quedar solamente la pantalla que quiero que se visualice únicamente. Espero que estos tips les sirvan y les saquen mucho provecho. Nos vemos en un próximo video.